Vamos a continuar con la serie sobre el tema de la disciplina, la autodisciplina y la forma en la que debemos de obrar una vez que hemos sido salvos y justificados. Parte de la disciplina, del autogobierno, de lo que llamamos el dominio propio, es el llamado a la excelencia, ¿sí? La semana pasada estuvimos hablando acerca de la excelencia, qué significa ser excelentes y introdujimos un poco el tema, pero he recabado ahí algunos materiales importantes desde la perspectiva de los puritanos, el tema de la reforma, obviamente, y cómo el llamado a la excelencia es algo que se predica poco porque es muy difícil ser consistente con ello, ¿no? Aunque debemos ser consistentes con ello y nos cueste de verdad llegar a apelar a la excelencia, debemos aprenderlo, debemos de tenerlo en la mente, y una de las prácticas que vamos a poner en esta congregación es ayudarnos entre nosotros mismos a ser excelentes, ¿no? A buscar la excelencia en lo que hacemos. Y parte de la dinámica de hermanos en una congregación es ayudarnos, empujarnos en alguna medida a ser excelentes en lo que Dios nos ha puesto a hacer. Hoy vamos a hablar de la excelencia y de las buenas obras, ¿sí? Hemos entendido que la excelencia, pues obviamente, debe ser parte de nuestra teología en términos de que la excelencia tiene un estándar. La excelencia no surge del aire. La excelencia no es algo que se nos ocurrió porque estábamos debajo de un árbol de nísperos y nos cayó un níspero y qué excelente el níspero, entonces hay que ser excelentes. No somos Isaac Newton, perdón, en primer lugar. y en segundo lugar, la excelencia, de nuevo, la debemos de aprender a partir de la Escritura. Y por eso hemos estado recitando salmos antifonalmente que hablan de la excelencia de Dios y de la excelencia de su ley. Hoy citamos el Salmo 8. Hemos intentado escoger cantos que hablen de la excelencia de Cristo y su belleza y de su magnificencia, porque es a partir de la excelencia de Cristo, de su obra, que se nos compromete en la Escritura a imitar a Cristo. Entonces el llamado a la excelencia se convierte en algo que teológicamente debemos entender y que en términos prácticos obviamente debemos de llevar a cabo en nuestra vida. Vamos todos a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 7. ¿Sí? Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 7. Dice de la siguiente manera, para que lo vayan siguiendo en su Biblia. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y, ¿qué dice? Excelencia. Nos llamó por su gloria y excelencia. Verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. De nuevo, esa frase naturaleza divina está íntimamente ligada con el término de la excelencia, ¿sí? De nuevo, llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahí está el contraste de la excelencia, nuestra concupiscencia. Verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y ahí paré de leer porque si sigo nos metemos en más problemas. Entonces acá vamos a hablar un poco acerca de cómo la excelencia, contemplando a Cristo, su naturaleza divina y su obra perfecta, porque pueden haber de verdad muy pocas palabras en nuestro idioma vernáculo para describir la perfección de la obra de Cristo.
Hoy hace una hora y media, hora y media, estaba terminando el bosquejo para el día domingo. Y vamos a estar hablando precisamente del momento en el que arrestan a Jesús. Y cuando Pedro le corta la oreja al otro cuate y Jesús inmediatamente calma la situación. Y dice el texto las razones por las cuales Jesús para el asunto. Vamos a entrar más en detalle eso, pero cuando uno analiza las razones por las cuales Jesús no permite que Pedro siga haciendo alboroto y empiece a haber un enfrentamiento ahí, y como dicen allá en Zacapa, aquí chorros de sangre van a caer, ahí no permitió Jesús que cayeran chorros de sangre ahí, sino que limitó la cosa, la razón por la cual Jesús lo está haciendo es excelente, es perfecta. Y vamos a hablar de eso el domingo, así que no se pierdan el próximo capítulo por este mismo canal y a esta misma hora. No, a una hora diferente porque es el domingo a las 10:30. Pero son pocas las palabras las que realmente pueden describir la majestad, perfección, santidad y el detalle preciso de las razones por las cuales la Biblia habla de ciertos temas y de cómo es Cristo. La palabra excelencia es una de las palabras que mejor nos describe quién es Cristo. Ahora, vamos a hablar de la excelencia de Cristo y las buenas obras que se nos mandan a hacer una vez somos salvos y justificados. Aunque nuestras buenas obras obviamente no son mérito para nuestra salvación, para merecer la declaración del Padre de que somos justos ante Él, los creyentes estamos llamados a servir a Dios y al prójimo participando de buenas obras. Esas buenas obras están emparentadas en su significado con el concepto de la excelencia. De acuerdo a la pregunta y la respuesta del Catecismo de Heidelberg, la pregunta 86, este es un documento más corto, aparte del Catecismo Menor y Mayor de la Confesión de Fe de Westminster. Este documento es importante, lo vamos a estudiar en su momento. La razón principal por la que hacemos buenas obras es para agradecer a Dios por su salvación. Eso dice el Catecismo de Heidelberg. Agradecer a Dios por su salvación misericordiosa. Habiendo sido liberados de la esclavitud del pecado y de la muerte, debemos de vivir una forma de vida, debemos vivir de cierta manera que refleje esa perfección de la obra de la redención que se nos fue dada. Esa obra que recibimos de salvación es perfecta y maravillosa, la hemos tratado en distintos puntos en esta congregación. ¿Qué produce esa salvación? Debe producir una vida que refleje la excelencia de esa obra y que refleje la excelencia de ese que hizo posible nuestra salvación. ¿Sí? Aquellos que guardan los mandamientos de Cristo y enseñan a otros a hacer lo mismo, es decir, a ser discípulos, son grandes en el reino, dice Mateo capítulo 5. Si amamos a nuestro Salvador y estamos agradecidos por su redención, tenemos que hacer lo que Él dice. Esas buenas obras es hacer lo que Él dice. La pregunta y respuesta número 86 del Catecismo de Heidelberg nos da también otras razones por las cuales debemos hacer buenas obras. Nuestras buenas obras manifiestan la luz de Cristo, dice el Nuevo Testamento. ¿A quiénes? A los incrédulos. ¿Sí? En el Sermón del Monte Jesús nos decía que vuestras buenas obras deben ser como esa luz que se pone sobre un mueble para que alumbre el cuarto. Esa luz como una ciudad a la parte más alta de una montaña que alumbre todo lo demás. ¿Por qué? Para que los incrédulos puedan ver nuestras buenas obras y cuando eso suceda, nuestro Padre sea glorificado. Pero eso debe ser excelente, esas buenas obras deben ser tan excelentes que deben de verdad inspirar a los incrédulos a venir a Cristo. ¿Sí? También hacemos buenas obras para asegurarnos de que somos salvos, como lo dice el pasaje de hoy. Si somos salvos, ¿cómo sé si soy salvo? Bueno, ¿qué obras estás haciendo? Eso me confirma lo que ya soy, salvo. Pedro enumera varias cualidades que los creyentes deben añadir a su fe, porque recordemos que la salvación es solamente por fe en Jesucristo. Pero esa fe nunca está sola, aunque es por la sola fe
que venimos a Cristo, esa fe no está sola. Esa fe siempre está acompañada de buenas obras. Por eso Santiago nos dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sí? Entre estas virtudes que Pedro está listando en este pasaje que hoy leímos, está el conocimiento, ¿sí? La sabiduría, el dominio propio, la virtud y otras más que vamos a hablar y que ya hemos hablado en alguna medida. Practicamos estas cualidades de devoción a Dios no solo para asegurar nuestra ciudadanía celestial, sino para recordarnos que hemos sido limpiados de nuestros pecados anteriores. También practicamos estas cosas para confirmar nuestro llamado, nuestra elección y para recibir una rica entrada en el reino de los cielos. Pedro quiere recalcar que los verdaderos cristianos actúan como lo que se supone que son, creyentes, y que cuando exhibamos ese fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, experimentemos esa confianza, ese gozo de que pertenecemos al Salvador. Aunque obtener la seguridad de la salvación no es la razón principal por la cual hacemos buenas obras, no debemos desestimar aquella satisfacción y seguridad que viene cuando vivimos vidas de acuerdo a lo que Dios demanda. Cuando procuramos obedecer los mandamientos del Señor, podemos estar seguros de que Él está obrando en nosotros. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa entonces buscar la excelencia en términos de las buenas obras? Muchas veces tenemos la sensación de que debemos de buscar la excelencia porque necesitamos mejorarnos a nosotros mismos. El año pasado yo era así. Ahora este año me propongo estas metas porque voy a ser mejor de lo que yo era el año pasado, ¿verdad? Existe ese lenguaje de procura ser una mejor versión de ti mismo, ¿verdad? Ese tipo de cosas que generalmente nos dicen. Pero muchas veces tenemos que tener cuidado con esas motivaciones. Otra motivación que tristemente se utiliza en personas para llegar a ser excelentes, simplemente para impresionar a otras personas. Y eso es también un problema porque está rayando en el tema del orgullo. Tal vez estamos tratando simplemente de ver qué tan buenos somos en una tarea determinada y por eso estamos buscando la excelencia. ¿Qué significa realmente ser excelente? ¿Qué quiere decir Dios cuando nos demanda que seamos imitadores de Cristo? Y eso significa ser excelentes, ¿sí? Que seamos excelentes en lo que Él nos demanda. La excelencia, debemos entender esto primero antes de comenzar a hablar sobre la excelencia en nuestro trabajo. Debemos tener una definición práctica de excelencia de la manera en la que Dios la define. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3, como lo estábamos leyendo hoy, encontramos esta exhortación que nos dice que Dios nos ha llamado a su gloria y a su excelencia. ¿Sí? Esta clase de excelencia es la excelencia del carácter y la naturaleza de Cristo. Pregunto, ¿habrá algo, por lo más simple que nos parezca, que Cristo hace hoy sentado en el trono? ¿Habrá algo que Cristo hace a medias? ¿Habrá algo que el Espíritu de Dios hace y no es tan bueno? ¿Habrá algo en la naturaleza de Dios que sea mediocre? ¿No? Por eso es que cuando estudiamos los atributos de Dios, por ejemplo, en un curso de teología sistemática, estudiamos su santidad, estudiamos su sabiduría, su omnipresencia, su omnisciencia. Todas esas cosas dicen uno, sí, qué maravilla. Pero cuando estudiamos los atributos de Dios, por ejemplo, también estudiamos la ira. La ira es un atributo de Dios. Cuando uno dice la ira, eso es malo, suena malo. O por ejemplo, cuando estudiamos en el libro que leímos de J.I. Packer al principio, y leímos acerca de los atributos de Dios, y leímos que Dios es un Dios celoso. La ira, los celos, suenan como mal esos términos. Pareciera ser como atributos negativos. Pero cuando los estudiamos desde la Escritura, nos damos cuenta que cuando decimos que Dios es un Dios celoso, eso es parte de su excelencia. Sus celos no son celos caprichosos de las novelas mexicanas, de la mujer que anda buscando a aquel porque se fue con otra. No, esos no son los celos que la Biblia habla que Dios tiene. Cuando Dios dice que es un Dios celoso,
Es un Dios que no comparte su gloria con nadie. Cuando hablamos de la ira de Dios, hablamos de una ira justa y que es perfecta, que es excelente. Cada atributo que vemos de Dios en las Escrituras es excelente y perfecto. No hay nada que Dios sea o que haga que sea mediocre. Ese debe ser nuestro primer punto a la hora de estudiar la excelencia. Y cuando nosotros se nos llame a ser excelentes, debemos partir de allí, de la perfección moral de Dios. Estamos llamados a ser moralmente perfectos. Solo allí ya la molamos, ¿verdad? Ya nos fregamos. Porque no somos moralmente perfectos, pero si hay alguien que nos puede hacer moralmente perfectos. No hay pregunta más importante que esta. ¿Cómo podemos ser excelentes ante los ojos de Dios? ¿Sí? Y aquí quiero tratar este punto, si me das ahí en la presentación, después de la pregunta ¿qué significa buscar la excelencia? Hay una pequeña frase. Dios desea que los hombres reflejen su excelencia. Cuando decimos que Dios desea que seamos un reflejo de Él, cuando Él puso su imagen y su semejanza en nosotros, nuestra tarea es reflejar su excelencia. Y tristemente hemos fracasado constante y abundantemente en eso, ¿no? Porque nos quedamos muy cortos del estándar de la excelencia de Dios. Los hombres, como lo vimos el viernes pasado, los seres humanos, debemos ser imitadores de Cristo. Eso es imposible en nuestras propias fuerzas, ¿sí? Ser como Él es nuestra meta. Como cristianos debemos aspirar a caminar como Jesús caminó. Así que ser excelente delante de Él significa ser perfecto como Él. Y de hecho, el Nuevo Testamento nos llama perfectos. No por nuestras obras, no por nuestros propios méritos, sino por aquel que nos hace perfectos. Así que ser excelentes delante del Señor significa ser perfectos como Él. Es un reflejo de sus atributos y de su carácter. Pedro dice que Él nos ha llamado a su gloria y excelencia. Cuando habla de su gloria se refiere a la cercanía, al peso, a la esencia de Dios. Cuando habla de su excelencia se refiere a su carácter y a su perfección moral. Jesús dijo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Eso es ese mandamiento, solo con ese mandamiento que nos hubiese dado Jesús, no nos hubiese dado los otros 10 mandamientos, que están íntimamente relacionados teológicamente con este, pero si no nos hubiese dicho nada más en toda la Biblia, solo ahí estaríamos en la posición de incapaces de lograr eso, porque no podemos ser, al menos en nuestras propias fuerzas, perfectos como lo es nuestro Padre. Dios está cerca, Él está cerca de nosotros y Él mantiene a sus hijos cerca de Él, pero también nos está acercando con un propósito, no solo para cuidarnos, no solo para amarnos, nos está acercando a Él cada día más para que apreciemos de mejor manera su excelencia y vivamos así. Hay una conexión esencial entre ser excelente y la ley de Dios. Debemos recordar que la excelencia no es algo que los hombres puedan definir. Por eso inicié con esta definición. La excelencia debe ser definida a partir del carácter y la naturaleza de Dios, no a partir de lo que los hombres puedan hacer. A los seres humanos no se les permite de manera autónoma decirle a otros hombres cómo deben actuar o cómo deben ser. Todos los seres humanos debemos apelar a un estándar superior a nosotros para demandar a otros comportarse de cierta manera. Ese es el mal y el peligro del relativismo, ¿no? ¿Cuál ha sido el peligro del relativismo? Depende de la situación, así hay que comportarse. Ese no es un estándar, es una preferencia, es una arbitrariedad. Pero cuando los creyentes hablamos de un comportamiento moralmente perfecto, apelamos a un estándar que no es relativo, sino a un estándar que es fijo, universal, desde la eternidad hasta la eternidad, y eso solo lo encontramos en el carácter y la esencia de Dios. La ley de Dios, adivinen qué es. La ley de Dios es un reflejo del carácter de Dios.
Cuando Dios dice no robarás, automáticamente los seres humanos se supone que debiésemos entender robar es malo, ¿sí? Pero todos los que estamos aquí nos hemos quedado con el vuelto de las tortillas, si no es que más, ¿verdad? Y todos respondieron con una sonrisa porque es cierto, todos hemos sido ladrones en algún momento de nuestra vida. Ahora, el robar no es malo solo porque Dios lo diga. Robar es malo porque Dios no es ladrón. Robar es contrario a su naturaleza. Dios es el dueño absoluto de todo lo que existe. Cuando alguien se roba una molécula y dice esto es mío, esto va en contra del carácter de Dios. Entonces, podríamos poner 1000 ejemplos de qué es la ley de Dios y cómo la ley, cada punto de la ley de Dios, tanto en términos sacrificiales, morales, como civiles en el Código del Antiguo Testamento, cada una de esas leyes reflejará una parte de la excelencia de Dios. Ninguna de las leyes bíblicas está puesta al azar, de manera arbitraria, ¿no? Cada ley que Dios habló y escribió y reveló a Moisés y a otros hombres en la Escritura, la ley reflejó un pedazo de su excelencia moral. Por eso es que el ser excelente está en una medida conectado con la obediencia a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, por definición, es excelente. Y he aquí, tristemente, muchos cristianos diciendo, las leyes de la Biblia no debemos ponerlas en la vida política de nuestras naciones. Si es la ley excelente, es la ley que refleja la excelencia de Dios, ¿por qué peleamos en contra de vivirlas y ponerlas en práctica en nuestros sistemas de gobierno? Pero no me den cuerda porque ahí no paro y no salgo. Ese es el problema del relativismo, que no tiene un estándar fijo como lo tenemos en la ley de Dios. Dios debe definir para nosotros la manera en la que debemos de andar y ser excelentes. Y hace unos meses leímos un pequeño librito que yo les animo, si en un tiempo libre, vuélvanlo a leer. ¿Cómo puedo tener una conciencia cristiana? ¿Se recuerdan? ¿Sí? De R.C. Sproul. Y ahí había un capítulo acerca de la ley de Dios. ¿Cómo debemos andar en la ley de Dios? Y aquí hay una respuesta que, aunque suena muy simple, es bastante práctica, tristemente para nosotros muchas veces es muy complicada. ¿Qué significa ser excelentes? Es cumplir con la ley de Dios. Porque a la hora de cumplir con la ley de Dios, estamos cumpliendo con los estándares de excelencia. En diferentes industrias existen cierto tipo, no soy experto en esto, ahorita me viene a la mente el ejemplo, pero realmente no soy experto en esto. En diferentes industrias existen certificados, ¿no? Por ejemplo, de lo que sí sé, de lo que sí sé es de comida, ¿va? Hay, por ejemplo, un tipo de carne, un tipo de ganado en Japón, ¿no? Wagyu y la otra, no me acuerdo cómo se llama, pero son carnes carísimas, ¿no? Que una libra vale cientos de dólares, ¿verdad? Y para que esa carne en Japón se pueda vender, tiene un marmoleado específico y tienen que criar con cierto tipo de pasto al ganado y que no puede pesar menos de tanto y más de tanto. Y tienen una asamblea que finalmente examina minuciosamente el ganado y cómo lo criaron. Y entonces cuando pasa todos los exámenes ese tipo de ganado, lo certifican, ¿no? ¿Sí? Lo certifican, ¿no? Para nosotros debe existir ese estándar, esa certificación. Y las leyes de Dios son esto, ¿sí? Es una posición moral ante Dios. Entonces, Dios establece un estándar de lo que es ser excelente. La ley de Dios, entonces, y en todas sus extensiones, deriva la excelencia de Dios. Define lo que es excelente. Debemos de certificarnos en la ley de Dios en alguna medida, si lo quieren ver así. Y eso, tristemente, no lo logramos en nuestros propios méritos, sino que por la gracia y misericordia de Dios podemos empezar a hacerlo hasta que un día lleguemos a ser perfectos como el Señor. Por ejemplo, Jesús dio una serie de ejemplos en el Sermón del Monte sobre la conformidad con la ley. El Sermón del Monte es una construcción plena de
de la ley de Moisés, pero que obviamente es la ley de Dios, ¿no? Jesús dijo que aunque el adulterio es un acto, ¿sí? Un acto que se comete y que obviamente es pecaminoso y merece muerte, Jesús dijo que la lujuria, es decir, un mal deseo por una persona que no es mi cónyuge, es igualmente de terrible y mal que el acto mismo del adulterio. Entonces, vean ese estándar, es superior, ¿no? Es diferente. Y Jesús dijo, el adulterio no comienza cuando lo cometes, el adulterio comienza cuando lo deseas. Entonces ahí ya estamos viendo la ley de Dios puesta en práctica y cómo nos confronta para ayudarnos a ser excelentes. La lujuria, por ejemplo, gira en torno al deseo de la mente y el pensar mal de otras personas. Eso es contrario a la ley. Y ni siquiera es un acto, solo es un deseo, es un pensamiento. Y tristemente son muchos pensamientos, no solo uno, ¿sí? El desear mal a una persona es tan malo y es tan contrario a la ley de Dios como apuñalar a alguien por la espalda. Es igual de malo. Ambos actos son infinitamente atroces ante Él y ambos actos deben ser castigados de acuerdo a el peso de la ley que hayan infringido. Podemos preguntar entonces, ¿qué es la ley de Dios? Vamos a una pequeña definición en la pantalla. Ayúdame ahí, por favor, hermano Willy García. Dice, la ley de Dios es la expresión de la excelencia moral. Es la expresión perfecta de su carácter y voluntad que obliga a todas las criaturas racionales a una conformidad perfecta en carácter y conducta. Los hombres son inherentemente malvados. Y no digamos las mujeres, no, son bromas. Los seres humanos, los seres humanos somos inherentemente malvados y por lo tanto odiamos la ley de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra maldad, nuestra concupiscencia, nuestra iniquidad no es un sinónimo de excelencia. Cuando nuestra maldad se confronta con la excelencia de la ley de Dios, y por eso bien Pablo dice en la carta a los Romanos, la ley te condena cuando no has venido a Cristo, nuestra impiedad automáticamente reacciona reaciamente en contra de la ley, porque la ley de Dios es excelente y nosotros no. Queremos rehusar la excelencia porque nuestra maldad no empata, no encaja con la ley de Dios. Por eso es que el Evangelio es tan importante, porque nos transforma y nos vuelve, en términos tecnológicos, ese término sería compatibles, ¿no?, con la ley de Dios. Pero una vez no somos transformados por el Evangelio, nuestra vida no puede ser compatible con la ley de Dios. Es contraria. Entonces, la búsqueda de la excelencia requiere, obviamente, apreciar a Cristo en su majestad y entender que Él nos puede transformar para poder alcanzar excelencia al cumplir su ley. Algunos de los pasajes más famosos que nos dicen que los seres humanos somos malvados son Génesis 6:5, donde dice que los hombres eran y son malos de continuo en el tiempo, y los pensamientos del corazón y los deseos del corazón son de continuo solamente el mal. El Salmo 51 habla obviamente del arrepentimiento de David por haber cometido esos múltiples pecados con Betsabé y Urías. Y ahí David menciona un punto: he sido concebido en pecado, porque en pecado me concibió mi madre. Es decir, que somos pecadores desde nacimiento. Jeremías 17 dice que el corazón del ser humano es perverso. Es perverso. No hay nada más engañoso y perverso sobre la tierra que nuestro corazón. Ay, no, mamá, él es mi amigo porque es que él tiene un buen corazón. No, mija, no le creas. Mijo, ¿por qué andas con esa patoja? No, mamá, mira, es que si la conocieras, mamá, fíjate que esa patoja tiene buenas intenciones. ¡No! No, los seres humanos
no tenemos buenas intenciones. Por eso es que cuando elegimos una pareja que crea en Cristo. Eso significa que esa persona entiende que es mala y que necesita de Cristo. ¿Sí? Romanos 3 nos dice que no hay ninguno justo, no hay ni uno bueno. Dios bajó a buscar y buscó detalladamente en todos los rincones de la creación y dijo, no hay uno bueno, ni uno. No hay uno que haga el bien. Eso nos condena y por tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, aunque Dios ordena a los hombres y el obedecer por medio de su ley, los hombres son incapaces de cumplir su ley. Desde el principio Dios ha ordenado, haz esto y vivirás, haz esto y serás excelente, y los hombres nos hemos rebelado. Sin embargo, los hombres no pueden porque toda intención e inclinación de sus corazones son malas. Están atados, son esclavos al pecado, están muertos espiritualmente y odian a Dios, por lo tanto odian su ley. Es necesario una conversión. Existe una conexión esencial entre la excelencia entonces y el conocimiento de Dios, el conocimiento de la ley de Jesucristo. Si pasamos al versículo 8, encontramos aquí que Pedro, en el pasaje que hoy leímos, hoy no leímos el verso 8, pero si leyéramos el verso 8, Pedro nos diría que el conocimiento del Señor Jesucristo es algo que nos ayuda a entender cómo ser excelentes. Acercarse a Dios, imitar su excelencia, solo se logra mediante el conocimiento de Jesucristo. ¿Cómo terminó ese libro que leímos de J.I. Packer? El conocimiento del Dios Santo. Por tanto, no hay una tarea más grande para el ser humano más que llegar a conocer a Dios. Si conocemos a Dios, podemos vivir. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios viviente. Si conocemos a Dios, podemos conocer la excelencia. Por eso Pablo dice tan elocuentemente en Romanos 8:29 que debemos ser transformados constantemente a la imagen de Cristo. Hemos sido o estamos siendo restaurados por medio de este proceso de santificación para llegar a ser otra vez como Cristo. ¿Qué hizo Jesús por nosotros para que fuéramos como Él? Adivinen qué hizo Jesús. Sí, murió por nosotros en la cruz y todo lo demás. Todo eso lo sabemos. Pero muy pocas veces nos ponemos a pensar que Cristo no solo murió por nosotros. ¿Sabían que Él también vivió por nosotros? El Evangelio consiste en que Él vivió la vida que nosotros debíamos haber vivido y nunca hemos vivido. Y también murió la muerte que nosotros deberíamos haber padecido y no la padecimos. Por eso es que el Evangelio es por gracia. ¿Por qué somos llamados a ser excelentes? Porque Él vino en carne y hueso con estas mismas limitantes y fue excelente. Por eso Él tiene todo el derecho de decirnos, ustedes deben ser excelentes. Para que no tuviéramos que morir la muerte que nosotros debíamos haber muerto. Él sufrió como siervo obediente al Dios Altísimo y fue recompensado con el poder de la resurrección. La obediencia activa del carácter de Cristo a la ley moral de Dios es una de nuestras posesiones más preciadas. Porque cuando llegamos a 2 Corintios capítulo 5, verso 21, entendemos que esa perfección y justicia de Dios fue acreditada a nuestra cuenta. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Imagínense no haber trabajado y al final de mes encontrar que tu cuenta de banco no solo está llena con algo que tú esperabas, sino con muchísimo más de lo que tú esperabas. Pero no trabajé, pero se me acreditó. En alguna medida es un mal ejemplo porque es solo una ilustración, pero este es el punto. Se nos acreditó esa excelencia, se nos acreditó esa justicia por gracia.
Es la posesión más preciada que tenemos. La excelencia de Cristo es algo que nosotros poseemos y que debiésemos practicar. Sin ella, los cristianos no van al cielo. Jesús se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto a Dios, como una ofrenda sin mancha ni defecto. Hizo expiación en nuestro favor y aún así, tristemente, hemos sido reacios a vivir excelentemente y creamos nuestros propios estándares morales, los bajamos con tal de que nosotros podamos cumplir. ¿Sí? Los hombres, los seres humanos en el mundo, aquellos que rechazaron a Jesucristo y a la ley de Dios, son incapaces de buscar la excelencia verdaderamente aprobada o certificada por Dios. Sí, hay incrédulos, personas ateas, totalmente injustas, blasfemas, que de repente hacen cosas que nos parecen excelentes. Y nosotros decimos, wow, los fabricantes de esta tecnología, de este teléfono, de este carro, y son cristianos, son más paganos. Y nos parecen excelentes. ¿Por qué? Porque tal vez no tenemos, primero, conocimiento, no sabemos ni cuac, ni papa de eso, pero decimos, wow, qué chilero, ¿verdad? Qué excelente. Tal vez tenemos un poco más de referencia y tenemos algunas otras cosas con que examinar lo que estamos viendo. Pero aún así, nos inventamos nuestros propios estándares. Pero eso no es lo que la Biblia está hablando. Cuando hablamos de la excelencia moral, hablamos de estándares que no inventamos los hombres, sino que Dios los ha establecido. Solo a través de la obra de Jesucristo y su expiación por el pecado, los hombres pueden recibir gracia, como ya lo sabemos. Y por gracia, Cristo obrando en ellos, a través de ellos, solo en ese momento los seres humanos podemos tener la oportunidad de buscar una vida excelente. Sin la justicia de Dios, dada libremente a nosotros, no tenemos esa posibilidad de ser excelentes en nada. Esta posición moral correcta viene a través del conocimiento. El conocimiento del Salvador y de su obra. Es el conocimiento de Jesucristo. Esto es esencial para ser moralmente justificados ante los ojos de Dios y poder aspirar a una vida excelente. Los cristianos debemos tener conocimiento de esta fe y si alguna vez vamos a alcanzar una excelencia ante Dios es a partir de esto. Me falta bastante contenido, espero poderlo cumplir en los próximos minutos que me quedan. Si no somos cristianos, por mucho que nos esforzásemos, nunca podríamos alcanzar la excelencia delante de Dios en nada. Solo el poder de Jesucristo, su excelencia acreditada a nuestra cuenta, nos otorga el derecho y la capacidad de buscar una verdadera excelencia. Como dice el texto, Él concede todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Eso fue lo que leímos hoy en 1 Pedro. En cuanto a combinar esta excelente posición moral con nuestro trabajo, nos dirigimos al siguiente verso, en términos, digamos, más aplicativos. Es un verso bastante famoso, pero muy confrontativo. Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ok, acá muchas personas se confunden porque dice todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Cuando hablamos en esos términos, hacerlo de corazón, en nuestra época, muchos lo convierten en un asunto romántico, ¿no? Póngale pasión, hágalo con alegría, haga su mejor esfuerzo, ¿verdad? Y entonces hace su mejor esfuerzo y ese mejor esfuerzo realmente es malo, ¿verdad? Muchas veces, siempre ponemos el ejemplo de la música para muchos. Hermanos, que yo quiero cantar para el Señor. Ahí pasa a cantar y el hermano o la hermana realmente no cantan bien, ¿verdad? Realmente no cantan bien. Por la gracia de Dios, todos los que cantamos en esta congregación cantamos perfectamente y de manera hermosa. Pero existe tristemente ese caso siempre, ¿no? Hermano, yo quiero pasar y póngame a cantar, ¿verdad? Y mire, hermana, fíjese que no, usted no canta, ¿verdad? Pero si yo lo estoy haciendo para el Señor, no, la verdad es que no. Usted eso no lo puede hacer para el Señor.
haga otras cosas que sí le salen bien. Que si a la hermana le salen bonitos los arreglos florales. ¡Wow! Eso sí le dio el Señor talento. Sirva ahí, hermana, o ¿verdad? Otra cosa. Pero el punto es que muchas veces las personas confunden esto. Es que yo lo hago de corazón, aunque tal vez no me salga tan bien. Eso no es lo que dice el texto. El texto dice que hacerlo de corazón como para el Señor. Eso significa que debe ser excelente. No para los hombres. ¿Por qué? Porque si lo hacemos para los hombres podemos rebajar los estándares. Dios no. Dios no rebaja los estándares. Y ahí estamos en problemas. Porque tenemos que hacerlo de acuerdo al estándar que Él expone. Dice, recibiremos la recompensa si lo hacemos de corazón, es decir, como para el Señor. Recibiremos la recompensa de la herencia. Porque no servimos a los hombres, dice Pablo. Servimos a Cristo. Y si lo servimos a Él, más vale que nuestro servicio sea excelente. Miren, seguimos hablando de esto. Y cada vez que seguimos hablando de esto, nos metemos en más problemas. Porque nos damos cuenta del estándar al que se supone debemos estar apelando y al cual debemos estar llegando. Y muchas veces no llegamos. Aquí debemos trabajar con el corazón para el Señor. Eso significa que debemos trabajar con todas nuestras fuerzas, con lo mejor que tengamos. La totalidad de nuestra humanidad redimida debe estar comprometida con la excelencia en nuestro trabajo. Fuimos creados para trabajar y ese trabajo no puede ser mediocre. Debemos buscar la excelencia moral y la perfección en todo trabajo, sirviendo al Señor Jesucristo, y todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Debe hacerse como si Jesucristo estuviese supervisando nuestro trabajo. Algunas veces he contado mi experiencia en mi primer trabajo en una bodega cargando cajas de todo lo que podía haberse cargado. Y el jefe, nunca lo voy a olvidar, un tipo mal hablado, pero era un tipo muy exigente. Y no querías que llegara a supervisar tu trabajo, no querías. Porque cuando llegaba te ponías nervioso, inmediatamente te empezaba a corregir. Corregir es una buena palabra que yo estoy utilizando, pero se imaginan el lenguaje que él utilizaba, de hijo de la mujer de Apocalipsis 17 para arriba. O sea, sos un hijo de aquí, sos un hijo de allá. ¿Acaso no pensás? ¿Acaso? Hijo. Y uno, en vez de sentirse motivado para hacerlo mejor, más metía las patas uno, ¿eh? Más. Ahora, qué maravilla que al ser más excelente del universo, lo tenemos a nuestro lado supervisando nuestro trabajo. Demos gracias, que es paciente y que es tardo para la ira. Porque si no lo fuera, mucha de la mediocridad de nuestro trabajo ya nos hubiera conducido al infierno. La providencia de Dios ha determinado dónde debes vivir, cuánto tiempo debes vivir y el trabajo que debes hacer durante esta vida que Él te ha dado. Es por designio de Dios que te involucras en la vocación a la que fuiste llamado. A la tecnología, al arte, a las ventas, al gobierno, a lo que hayamos sido llamados. Dios nos llamó a esa vocación. Sea porque es que la verdad que yo estudié para otra cosa, pero finalmente aquí fue donde me pagaban más y aquí terminé. No hay problema. Ahí estás. Dios ahí te puso. Más vale que todo tu esfuerzo esté siendo como para el Señor y no para los hombres. Ahora, nos vamos al otro lado. Pues, y le echo ganas y me sale calidad y cuando lo presento a los hombres, a mis jefes o a los que me estén supervisando, ni le ponen atención, simplemente lo ven como que. Y entonces me desanimo. Y no que debía hacer mi trabajo como para el Señor y no para los hombres, pues, claro, hay que hacerlo como para Dios y no para los hombres, aunque los hombres lo menosprecien. La excelencia no está determinada por la respuesta de aquellos a quienes presentamos nuestro trabajo. La excelencia está determinada por el compromiso que tenemos de aquel que nos dio salvación, el compromiso que tenemos con aquel
que tal vez no está aquí físicamente, pero sí está de manera real todos los días y a cada momento con nosotros. Los pastores no somos los únicos hombres cuyo trabajo cae bajo la mirada crítica de la excelencia de Dios. Todo lo que hacemos en cualquier vocación a la que hemos sido llamados, Dios lo ve y espera que se cumpla con lo que Él demanda. Él no te dio salvación por gusto. Por eso aquí vuelvo a recalcar el título: la excelencia y las buenas obras. Fuiste salvo por una persona y una obra excelente. Más vale que a partir de allí tu respuesta laboral, vocacional, de tus talentos, habilidades y recursos y todo lo que tú eres, más vale que responda a lo que te dio a luz para salvación. Todo lo que hacemos debe ser hecho para Jesucristo. El trono, el Señor, juzga cada minuto de nuestro trabajo. Y aunque estamos libres de la ira venidera y del infierno, vamos a dar cuentas de lo que una vez salvos hicimos. Yo tiemblo ante eso, porque he fallado mucho. Y constantemente le digo al Señor: cuando llegue ante tu trono, por favor, no tomes en cuenta esto. Y confío en que en su gracia y su misericordia no va a pasar por alto todos mis errores. Y le pido que me dé la capacidad de ser excelente en lo que hago. ¿Cuáles son algunas de las formas en las que los hombres pueden ser excelentes en su trabajo delante del Señor? El primer paso ya lo dimos. Jesús lo dio por nosotros. Nacimos de nuevo. Ese es el primer paso. Parece trivial, pero es ineludible. Si uno desea buscar la excelencia, la verdadera, en su trabajo, debe ser un hombre convertido, una persona convertida. Porque si no, no habrá una búsqueda verdadera de la excelencia. Debe trabajar dentro de la justicia de Jesucristo que le fue dada por gracia a través de la fe. Debe quitar los ojos de los hombres y enfocarse en Dios. Puede que trabajes para un hombre muy malo, puede que trabajes para un hombre injusto, pueda que trabajes para una empresa que es injusta de verdad totalmente. Pero de todas maneras allí estás llamado a ser excelente. El mismo Pedro le dice a los hombres, a los siervos, a los esclavos, que deben hacer bien su trabajo y deben respetar a sus amos, incluso a aquellos que son difíciles de soportar. Vean el estándar de la excelencia. Aunque tengamos un jefe pura lata, es nuestro deber delante de Dios, no delante de ese jefe, delante de Dios, aguantar a ese jefe y darle lo mejor que tengamos. El estándar para el cristianismo es muy alto en términos prácticos. Por eso aquel día me levantó las cejas esa frase del doctor Ormachea allá en Sololá, cuando dijo: jóvenes cristianos, disculpen, les di un título muy alto, porque es alto. Debemos quitar los ojos de los hombres y enfocarnos en Dios. Recordar la providencia de Dios en donde se nos ha colocado. Ahí debemos trabajar para Él, no para el que nos ve. Por último, sé que ya me extendí, disculpen, pero este tema me ha pegado duro en el corazón. Trabajar de corazón, no con pereza. Este es un asunto muy complicado. Proverbios 6, versos 6 al 11 nos dice que la mayoría de las hormigas son más productivas que la mayoría de personas. Cada vez que un cristiano es perezoso en su trabajo, ojo con esto, cada vez que un cristiano es perezoso en su trabajo, cada vez que no busca la excelencia en su trabajo, ese cristiano se convierte en un ladrón. ¿Dios realmente quiere decir no robarás? Sí, pero robar por pereza es tan ofensivo como el ladrón que le quita una cartera, una billetera a otra persona. Cuando somos perezosos le robamos a Dios. La pereza en nuestra vocación es robar a quienes pagan por nuestro trabajo y trae un reproche a Dios. Si Dios ordena que busquemos la excelencia, si nos ordena que trabajemos de corazón, si nos ordena que sirvamos a Cristo, menos que eso es robar. Porque obtenemos un salario cuando hemos sido perezosos. Es un robo.
Recordemos siempre que buscar la excelencia en nuestro trabajo es confiar en la mano de Dios que hace posible que trabajemos. Dice, honra a Jehová con tus bienes, porque es Él el que te dio la fuerza para trabajar y obtener esos bienes. Cuando tú practicas la pereza, robas el esfuerzo de Dios. La oración es una parte importante de la búsqueda de la excelencia, como una parte aplicativa de esto. No podemos hacer la tarea de manera excelente solo porque nos esforzamos. La oración debe jugar un papel muy importante. La excelencia no se puede lograr por mérito personal, sino por la gracia, como ya lo vimos. Su poder divino nos ha concedido esto, pero debemos acudir a Él constante y fervientemente en oración. Siguiendo estas pareciera sencillas exhortaciones de Pedro, pero muy difíciles de poner en práctica a veces, la excelencia de Jesucristo en nuestro trabajo puede llegar a ser una verdadera realidad, pero debemos de despertar a esto. Cuando he estado preparando los diferentes artículos y otras cosas que he estado consultando para esto, a veces siento como esas escenas de las películas, va, ¡pam! Cachetada, ¡pam! ¡Pam! ¡Despierta! Y ojalá que de verdad esto que Pedro está diciendo nos despierte, ¿no? Recuerdo un par de veces mi mamá y también doña Beatriz, que en paz descanse, de Zapata, las dos me agarraron de los hombros. Me dijeron, ¡despierta! Yo no me sentía capacitado para predicar y me habían puesto como director del Departamento de Educación Cristiana. Entonces yo buscaba, vos predica, vos predica, vos predica, y yo no quería, ¿verdad? Y doña Beatriz me sacudió y me dijo, el púlpito no se delega, no se presta. Pues chica, esta doña tiene razón, ¿va? Y desde entonces empecé a buscar cómo predicar, ¿no? Y después de eso, ¿quién me cayó? ¿Va? Ahora nadie predica. De vez en cuando Eddie predica en la iglesia, pero este es el punto. Estoy dándole de manera detallada este tema, con ejemplos y otros conceptos, porque realmente quisiera que despertáramos a una excelencia que tristemente el cristianismo no ha despertado. Debemos ser diferentes, mis hermanos. Amén.